Tenemos con nosotros, venga, no lo voy a alargar más, a CNCO. ¡Fuerte el aplauso! Hola, ¿cómo estáis, muchachos? Muy bien, muy bien. Bienvenidos a Aquí No Te Pierdas Nada. La primera pregunta es, ¿he pronunciado bien el nombre? Porque he sufrido, ¿eh? ¿Cómo es? Mi inglés es horroroso. CNCO. Sí, perfecto. Uno de los pocos que lo dice bien. Un aplauso. ¿Cuál es la peor pronunciación hasta ahora que habéis escuchado del nombre de vuestro grupo? Silencio. Ciencio. Oye, pero con lo bien que sonaba 5. Es que hay que darle un culo ahí. Hay que darle un poco de rollo, ¿no? Bueno, habéis acumulado tantos méritos en tan poco tiempo que os voy a ahorrar su lectura, porque ya os lo sabéis. Pero el que más mola sin duda es que sois la banda del Vodafone You Music Show este sábado. Las entradas se agotaron nada más salir. Wow. Qué locura, ¿no? Estáis... o sea, quiero decir, ¿ya os habían dicho que ibais a gustar tanto? Pues la verdad no, siempre nos sorprendemos cada vez que venimos acá a España, es una locura. De hecho, jamás pensamos tener un tour tan pronto aquí en España y ya mañana empezamos con ese tour, ¿no? Sí, empezamos mañana en Salamanca. En Salamanca, ¿verdad? Así que mi gente de Salamanca estén muy pendientes porque van a estar por allá y después vamos para... Sevilla el 19. ¿Cómo? Ella se lo saben más que nosotros. En Bilbao vamos a estar el 20. Me gusta que cada uno sabéis una fecha. Imagínate, así no hay fallo. Imagínate. No, de hecho, el 21 aquí a Madrid también. De hecho, las fans se lo saben mejor que nosotros. Sí. Y estas fans que tenéis aquí están haciendo cola para Salamanca, que llega aquí. La cola llega aquí. Gracias. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer, porque me da... siempre me da un poco de penita cuando vienen tantos seguidores que se le ocurran tantísimo, que vienen a la puerta desde 2 horas antes, que hacen cola, no darles un poco de voz para que os pregunten cosas. Entonces, claro, si no te importa, Sí, vamos a coge el dejar micro. que ellas os pregunten, Ay, os Dios cogemos mío. un micro, Claro. compartís el otro, porque estamos a plena ocupación. Empieza por aquí, porfa. Tenemos preguntas de las CNC Owners, que ya es un nombre que da un poco de miedo, ¿eh? Porque eso de owners es como si fueran vuestras propietarias. Exactamente. Vamos a empezar suave. Suavecito. Con cariño, Te queremos mucho, ¿Cuál es la pregunta? Venga. Querida Pues, amiga, no te a ver, mueras. aquí hay mucha gente, incluida yo, que vamos a varios conciertos aquí en España y vamos a viajar, también vamos a Milán. Y quería preguntaros qué sentís, independientemente del fanatismo, que realmente somos personas como vosotros, de nuestra edad, ¿qué sentís cuando alguien que nos conoce realmente, personalmente y tal, haga estas cosas por vosotros? Buena pregunta. Hace una ¿qué? Muy buena pregunta. Hace una cosa así por ¿Qué nosotros. sentís cuando ves que un desconocido hace vuelca tanto por ti? tanto. Pues Y viajar y tal. no imagino, o sea, la verdad son 2 preguntas. son dos. Bueno, no, a ver, ¿qué sentís cuando hacemos ese tipo de cosas por Pues se vosotros? siente bien, la verdad. Yo creo que desde muy chiquito soñábamos con todo esto. Yo creo que tengo 6 años, de que tengo memoria, soñaba con ser cantante. Y ver que se está cumpliendo todo esto tan rápido, tan masivo, con tantas fans tan lindas como ustedes, la verdad es muy bonito. Y ver que a veces sacamos lágrimas, a veces sacamos una sonrisa con nuestra música, con una foto les hacemos el día, para nosotros es increíble. Y para nosotros poder hacerlo es increíble. A veces sacáis a sus padres de sus casillas cuando están 3 días antes haciendo cola y dicen, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Más preguntas, Siki. Vamos con la siguiente pregunta. Vale, a ver, ¿qué sentís cuando veis que una fan se ha tatuado algo inspirado hacia vosotros? Como yo, por ejemplo, me he tatuado CNCO. Se ha tatuado ¿Qué sentís? vuestro nombre en el brazo. Se ha tatuado. ¿Qué sentís? También, él es fan de sí mismo, está muy bien. Su propio fan. Hubiera sido más bonito que te hubieras tatuado el nombre de ella. Eso hubiera quedado más equilibrado. Hubiera, como ustedes dicen aquí, molado. No, pero eso, la verdad es que cuando veis que No, yo se lo dije, la grabé y todo. la pasión de alguien llega hasta ponerse un tatuaje, sí que te entra como responsabilidad, ¿no? Dices, bueno, esto tiene que durar, esto tiene que ser un proyecto sólido, Claro. porque ya hay un tatuaje ahí. Sí. Yo creo que Se marcó de por vida. yo creo que son cosas que nos motivan, entre muchas cosas más. Es algo hermoso. De verdad que hay cosas que no tienen precio y esa es una de ellas. Uno tiene que vivir personalmente toda esta experiencia, esta locura que hemos estado No viviendo se puede en este explicar tiempo. muy bien con palabras. Más preguntas.
Bueno, la mía, Sí, ¿qué la opináis difícil, de la macho. gente que se mueve en plan de ciudad en ciudad o de país en país solo por veros? Esta es la misma, ¿eh? Claro, una pregunta nueva por aquí. Una pregunta nueva. Pero está buena. Pues, a ver, yo quería preguntar, o sea, que estoy súper orgullosa que estéis aquí, que me encanta veros. Gracias. Y que, a ver, mi pregunta es que cómo es la convivencia entre vosotros desde que habéis empezado hasta ahora y que si sois como hermanos ya o como... No les des pistas, que se le ocurre. Pues sí, bueno, la convivencia al principio de que empezó el programa Fue difícil. fue un poquito extraña porque como que no lo conocías, era como un desconocido. Claro, como vamos a eso, contar esto, al porque principio. vosotros os conocisteis en un talent show Un talent show llamado La Banda. llamado La Banda, ¿verdad? Que teníais como jurados a Ricky Martin, Laura Pausini y Alejandro Sanz. Exactamente. Y de hecho Ricky Martin Se ahora convirtió es en nuestro nuestro manager. representante, manager. Exacto. Entonces, en ese programa fue como un poco extraño, pero a la vez como que fuimos como creando una amistad muy buena desde que ya empezamos a hacer los shows en vivo más o menos, porque eran menos personas, y ya como que se iba definiendo como la banda, por ejemplo, se puede decir, porque teníamos como una conexión más que con nosotros. Ujú. Y como que el público y los jueces vieron eso. Y ya pues cuando salimos como Ciencio, ya después eso fue ya historia, ya poquito a poco ya conviviendo 24/7 con ellos, ya como que se conoce todo de cada uno ya. Oye, ¿y pensáis mucho en el futuro? Porque yo, por ejemplo, No todo, pero- vi un documental de One Direction y ellos mismos decían, no tenemos tiempo, o sea, tenemos que centrarnos en lo que estamos haciendo ahora, en disfrutar este momento, porque nos da un poco de vértigo pensar en lo que va a pasar dentro de Claro, 10 sí. años, de 15 años. Claro. Pues... Dale, ¿Quién dijo, pues? ¿no ha hablado? ¿Que no ha hablado? Dale. Pues nosotros vivimos el momento, tratamos de disfrutar y de aprender cada minuto, cada segundo que estamos aquí, porque esta es una experiencia bien bonita Única. y única, y que a veces es muy corta, se te va muy rápido y ni cuenta te diste. Nosotros tratamos de disfrutar al máximo, y sí, nos va bien, nos encanta esto, y pensamos estar En hasta grande. el infinito y más allá. Infinito más allá. Tenemos una última pregunta del público. ¿Qué pensáis de las fans de diferentes países que se conocen gracias a vosotros? Ah, esto es muy bonito. Está cool. Como crear amistades. Sí, Entonces, Sí, pues imagínate, ¿estás lindo? sí, pues ajá. ¿Cuál es la cosa que ha hecho una fan que más os ha impresionado? O sea, algo como eso, como que viajan de un país a otro para vernos a nosotros, eso es como que... De hecho, yo vi una fan en Twitter que es de Japón y dice que va a viajar a Milán, creo. A vernos. así En que eso es algo bicicleta. impresionante. En bicicleta. Bueno, como sea, eso es impresionante. Así que muchas gracias a todas las intenciones que Sí, hacen está con cool. nosotros. Oye, la canción Un reggaetón lento ya forma parte del imaginario popular en un montón de países, se ha grabado en la mente de la gente. Cuando os llegó, cuando empezasteis a trabajarla, dijisteis, esto es un bombazo. A nosotros, Créeme que sí. a nosotros al principio nos gustaba, nos encantaba la canción y dijimos, esta canción tiene que ir para boom, pero nunca se nos pasó, Nunca por, la se nos mente pasó por la mente de que iba a ser tan grande. O sea, nos sorprendieron. De verdad, tiene 1 billón de visitas en YouTube. Y se dice que somos la boy Ahí band está. con más visitas en YouTube hasta ahora. So, la verdad, gracias a En todas la las historia. instituciones Así que gracias por a todo ese ustedes. apoyo. Muchas gracias. Un aplauso, ¿no? Muy bien. Os han lanzado un piropo. Y luego una pregunta que les hago yo siempre a todas las boy bands que vienen a este programa. Antes de ser una boy band, ¿ya vestíais tan guay? Bueno, Porque es que sois muy guays. Es que fíjate que no os falta un detalle, tíos. mira, si tú buscas una foto, por lo menos mía, de verdad que me ha venido bien el tiempo. Que no se vaya tan lejos. Busca la audición. La audición. La audición. La audición. La audición ahí vas a ver. La mía. No, la de él. Me gustaba su trajecito, con una camisita azul así, respampeante. Yo es que os estoy viendo a vosotros. Sí, veo la camisa que he traído hoy y digo, No, creo que está necesito cool, un esa tal. camisa. está cool, está Pero cool. yo tengo esa camisa. Parece que parece que, Está cool, está cool. parece que lo haga por África o algo así, ¿no? Soy como bueno, Nelson está Mandela. bueno. Y nuestro equipo, que es una joya y una maravilla, ha encontrado un vídeo con vuestros papá. estilismos Ay, pa. antes de ser CNCO. Pero All ¿cómo right, hacen vamos a esto? ver un poquito de esos estilismos. A ver. Venga, por favor. ¿Seguro? Hay que ver. Las audiciones de la banda. Quítenle el audio, Dale un poquito al audio. Comunión. No, que no. Ahí estamos viendo a Eric Oye, ese no soy yo. con un trajecito azul como de primera comunión. Muy bien. Oye, que le quite el audio. Pero qué vozarrón, ¿eh? En serio, qué voz tan bonita.
Muy bien, muy bien. Fíjate que ese peinado en España en los polígonos se sigue llevando mucho, ¿eh? Tenías 14 años, ¿eh? 14 añitos. 14 añitos, claro, porque ahora tienes... 16. 16. Impresionante, eres ya un viejo. Ya, 3 años más barba que nosotros, ¿le saben? Tíos, tenéis entre 16 y 21 Y 21. 21 años, sí. ¿Mayor? Menos. Sí, más viejo. Es impresionante. Sí, el más viejo. Se te nota, se nota. Se que- nota, ¿verdad? Sí. Tengo unas ganas de darte así un tortazo y que se te caiga la gorra. El más viejo dice, ¿qué os guardáis para cuando tengáis, no sé, 38? Que... ¿Os veis trabajando siempre en la música? La verdad Yo que creo sí. que sí, sí. No, yo no... En personal yo no me vería haciendo nada más que la música. No me veo Y menos haciendo cuando nada eres tan buena en la escuela. más. En la escuela, ¿verdad? Estudiando buenísimo. No, pero de verdad que es que yo creo que ya una vez estás en esta industria Ya no y quieres ves las salir cosas tan bonitas que hay, obviamente no es un ambiente perfecto, pero es tan mágico y tan bonito que de verdad que nunca te quisiera ir, de verdad que Te sí. levantas todos los días con ganas positivas, con todas las ganas de Que darlo todo, conozcas la ¿verdad? industria y te sigas queriendo quedar, eso es que te gusta Sí. mucho esto, Sí, en realidad, claro. porque es Sí, bueno, sí, sí. No es fácil, tiene ¿eh? sus cosas. No, un también trabajo depende fácil. del equipo que tengas alrededor. Nosotros Claro. gracias a Dios tenemos la bendición de tener el equipo que tenemos en este momento. Ricky y todo el equipo que está por ahí por nosotros. Y eso lo hace mucho, lo facilita mucho para nosotros. Seguir creciendo. Si queréis un consejo de una persona mayor, yo os aconsejaría que os dedicarais a lo que os apasiona, porque así no trabajaréis ni un solo día en Exactamente. vuestra vida. Amén. Porque Aquí todo estamos. lo que hagáis, todo Igual, lo que igual un hagáis... ratito vas a tener que trabajar. No, pero no es trabajo, Porque no lo es trabajo. disfrutas. Aquí está. Bueno, siempre que viene algún artista de éxito, nos gusta charlar con ellos sobre el significado de sus letras. Y en esta ocasión hemos encontrado una canción sobre la que tenemos muchas preguntas, ¿no? Se llama Hasta la 14. No sabemos si es porque el idioma cambia al otro lado del charco, pero no hemos entendido nada de esto. Atención, vamos a escuchar un poquito. Dime que lo guá, que lo que el coro te rula esta noche. Dime que lo guá, que lo que dile mami chula y entonces Dime, ¡Páralo! mami chula, ¿qué? Vale, por partes. lo tenemos aquí, I'll do it, ¿eh? right? Dime que lo guá, que lo que el coro está rulá y esta noche. Este te puede Dime decir lo que guá, que lo que pila de mami chula y entonces. Claro. ¿Esto qué es? Pero tú te lo sabes, ¿verdad? Eso es dominicano, pero... Venga, por para- favor. Qué guay, qué guay. Como que lo que, que lo que hay, que hay, que No estamos avanzando, ¿eh? No, es que ellos saben que ¿Qué es lo que significa. hay? ¿Qué es lo que, como que, qué es lo que hay, como what's Como up? qué más, sí. como qué más, qué más, ¿cómo estás? ¿Qué más? Ah, Y o sea, pila. dime qué es lo que hay. Vale. El coro está Dime qué es lo rulá. que hay, qué es lo que es, lo mismo. Los dos lo mismo. No El que lo coro dicen. está rulá. El coro está rulay como que está yo no sé. duro, está buenísimo, Vale. básicamente. Y como que pila de mujeres, como que muchas mujeres. Mucho. Pila de Vale, mujeres. vale, pila de mujeres. Vale, ok. Súper dominicana. Hay otra parte que huele también mucho a jerga y no nos quedemos quedar fuera. Vamos a escucharla. estamos heavy fresh, haciendo bolitas con la juca. El coro está rulado y las mujeres como en pantalones cortos, yigi dice ven. Para un momento. Sobre todo, Jiggy Tiggy. No, todo, dale a todo, que hay mucho. Vamos a empezar por Yítica. hay tanto heavy fresh. ¿Qué es un heavy fresh? ¿Es un heavy recién duchado? ¿Qué es un heavy fresh? Es como que Estamos bacano, heavy, como que heavy, como que te Bacano sientes lo conocíamos fresh. otro día, está bien. Es lo Estilo, mismo, Vale. Ellos repiten la misma cosa. Wow. Vale, haciendo bolita con la juca. Ah, la bolita. Como con el La humo sauce. haciendo- Los anillos Los de anillos humo. de humo, ¿eh? Vale, el coro está rulado, ya lo tenemos. Las mujeres en pantalones cortos, hasta aquí llego. Y luego me vuelve loco Jiggy Tiggy. Jiggy tiki, en verdad yo no sé qué. Ahí ya estabas inventando, ¿no? Hasta ahí quedamos. No nos han dicho nada, con la juca ya tiramos. Lo que sea que tenga que ser, pero yo no sé de ahí. Oye, contarme un poco, porque estamos aquí de cachondeo, pero ¿cuántas horas al día supone ser CNCO? O sea, ¿cómo es un día normal de trabajo vuestro? Nos levantamos... Pocas horas de dormir. Sí. Mucho trabajo, muchas entrevistas, mucho... Meet and greets, Mucho meet and greet, shows, shows. ¿A qué hora empieza entrevistas. normalmente? ¿A qué hora empieza una jornada de CNCO? Depende, por ejemplo, en la gira de Enrique nos encanta andar en bus porque nos levantamos a las 12, 1, 2 de la tarde, por ahí, descansamos toda la noche, tenemos tiempo de jugar Monopolio, cosas así en la noche, en la madrugada, por ejemplo. Ujú. Pero cuando tenemos un día de jornada, por ejemplo, en México,
A las 6, papá. A las 6 de la mañana. Se recuerda con dolor México, veo. No, a las O sea, 6 nos abajo. encanta. Abajo. O sea, ya a las 6 abajo en el listo. lobby, vestidos y todo, duchados. Es que cuando se hace Bañadito. promo se trabaja. Cuando es promo es donde más se trabaja. Se trabaja cuando se hace promo y esta entrevista la habéis sudado pero bien. No, Gracias por haber venido a vernos. Silencio. Fuerte el aplauso para estos muchachos.